Gracias, don Jairo, después de esa introducción. Bueno, es realmente un gusto estar aquí con todos ustedes, poder verlos. Muchas caras ya las conozco, aunque bueno, algunas caras no las veo, la mayoría están sin video, pero bueno, conozco varios de los nombres que están aquí presentes en este tiempo. Es muy grato saludarlos y bueno, vamos directamente entonces a la palabra, al tema. ¿Trajeron sus Biblias? Yo no voy a proyectar nada, así que les recomiendo que tengan su Biblia a la mano para que puedan ir mirando. No sé si ustedes acostumbran tomar nota de lo que se está hablando, las cosas que les llaman la atención. Siempre es importante, ¿no?, hacer ese ejercicio porque nos edifica y no se nos pasa lo que Dios nos empieza a hablar en medio de una charla. Lo tenemos ahí para repasar y bueno, seguir creciendo en el Señor. En estos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, sin ningún ánimo de ser alarmistas de ninguna clase, pero son tiempos difíciles. Hay situaciones que están atravesando las personas, las familias, los hombres, en todo sentido, ¿sí? Hay un ambiente de incertidumbre, la situación económica mundial no mejora, que nos van a subir los impuestos, agravando más el bolsillo de los colombianos, que mucho desempleo, que estamos en un tercer pico de contagios por el COVID-19. Hay hay personas, no sé si aquí entre ustedes, personas que han tenido COVID o que tienen COVID, que han tenido situaciones pues bien complicadas de salud, que han perdido seres queridos. Hay otras personas que están desempleadas, eh, otras enfermas, hay conflictos en los hogares. Y cuando hablo de conflicto en los hogares no me refiero necesariamente que, que estén agarrados todo el tiempo peleando, sino que sencillamente hay cosas que no están bien en la relación con la esposa o con los hijos, que no están marchando como deberían. Hay una cantidad de problemas, de circunstancias que cotidianamente enfrentamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero muchas otras sí, y nos afectan de una manera muy fuerte. Y a veces, pues sencillamente nos sentimos abrumados, no sabemos a veces cómo reaccionar ante ellas. Vemos un panorama tal vez oscuro, sin esperanza. Y, y bueno, hoy la idea es tal vez poder mirar a la luz de la escritura qué hacer, cómo responder cuando estamos enfrentando una prueba, una tentación, una dificultad de cualquier clase. ¿Sí? Así que vamos directamente a la palabra de Dios a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta noche. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Yo lo voy a leer los que tienen versión digital. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, la versión PDT, que nos da una clave bien importante de esto, ¿no? Dice 1 Corintios 10, 13. Ustedes, bueno, si alguien la tiene en la PDT y que la quiera leer, si no la leo yo. Listo, la leo. Dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Entonces, un primer aspecto que nosotros necesitamos entender cuando enfrentamos un problema de cualquier situación es que todo lo que nos sucede está medido y limitado por Dios para nuestras vidas. Vamos a irlo aclarando. La palabra aquí en el versículo que leemos habla de tentaciones. Y la palabra que se traduce como tentaciones es del griego peirasmos, que se utiliza, o el significado concreto general es para referirse de pruebas con un propósito y efecto beneficioso para nuestras vidas. Entonces, cuando habla de tentación, no solamente es la tentación de caer en pecado, sino está hablando de una prueba que yo enfrento y que va a bendecir mi vida. La entendemos también como tentación, ¿cierto? La tentación viene siendo también un problema, una prueba para nuestras vidas que es beneficiosa o puede ser beneficiosa. Entonces,
Me parece muy chévere este pasaje y esta versión, porque mire cómo inicia, nos da un aliento bien chévere y nos dice, la primera parte allí del versículo dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Me gusta porque Dios es como que nos está diciendo, oye, tú tienes problemas, ¿sí? Tú no eres el único, ¿sí? Las problemas, las circunstancias, las tentaciones que tú afrontas en lo cotidiano le pasan a muchas otras personas. Y aunque tú no lo veas, tal vez, porque estás concentrado en tu problema, en tu dificultad, en tu situación compleja, hay personas inclusive cerca a ti que están pasando por lo mismo y no dudes que están pasando por circunstancias aún mucho peores, mucho más difíciles que la tuya, sin querer minimizar la dificultad que podamos estar atravesando. Y hay un dicho que tal vez lo han escuchado respecto de esto, ¿no? De que nos quejamos, que el problema, que la dificultad, que la tentación. Y este dicho dice, yo me quejaba porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies, ¿sí? Y esto nos pasa muy a menudo. Nosotros vemos nuestros problemas a veces muy grandes, las dificultades como algo imposible inclusive, pero es porque tal vez nuestra mirada está muy concentrada en nosotros mismos y entonces el mundo en el que vivimos es muy pequeño. No vemos más allá. Y cuando extendemos nuestra mirada y vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando extendemos nuestra mirada y vemos a nuestro grande y poderoso Dios, nuestros problemas empiezan a tomar una medida diferente, ¿cierto? Empiezan a tomar una medida real, no tan grande e imposible como a veces los vemos. Y Dios nos da un parte de ánimo cuando nos dice estos problemas, oye, estos problemas que tú estás atravesando, muchas otras personas ya los pasaron, superaron esos problemas y salieron victoriosos de ellos. Tú también lo vas a hacer. Y continúa el versículo ahí, la segunda parte, dice, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados, probados, más allá de lo que puedan soportar. Me gusta este versículo, esta segunda frase, porque inicia con un atributo de Dios, ¿cierto? Nos empieza diciendo, Dios es fiel. ¿Qué quiere decir que Dios sea fiel? Que Dios sea fiel quiere decir que Él es absolutamente digno de confianza, que, que en Él podemos estar seguros, que todo lo que Él dice sí o sí se cumple. Y entonces, póngale cuidado a lo que dice el versículo, Dios no va a dejar que sean tentados, probados, más allá de lo que pueden soportar. Lo que está diciendo es que Dios mide antes de que cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tentación venga a tu vida, Dios la analiza, te conoce a ti y mide si esa dificultad, si esa prueba tú la puedes soportar y superar. Y cuando Dios lo analiza y dice, hasta aquí, y Él establece un límite, hasta aquí puede y hasta ahí llega la prueba a tu vida. Entonces de eso está diciéndote que cualquier situación que tú estés enfrentando, tú puedes soportarla y superarla, por más difícil, por más imposible que te parezca. No hay nada que tú enfrentes que sea superior a tus fuerzas, a tus capacidades. Y mire, lo remata con la última parte del versículo. Dice, así que sepan que cuando sean tentados, cuando sean probados, van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Entonces, mira lo que nos está diciendo, tú vas a poder soportar, tú vas a poder salir victorioso de la situación, sea cual sea la crisis, que son problemas con mi pareja, que es una tentación de pecado, que es algo financiero, que es lo que sea la situación que estás enfrentando, que es una enfermedad. Dios te dice, oye, yo soy el que te voy a dar la salida, yo soy el que te estoy guiando en esta prueba, ¿sí? Entonces, Dios nos dice, oye, busca mi rostro, acércate a mí, renueva tus fuerzas en mí, en la intimidad conmigo. Ahí nos está diciendo que Dios es el que nos da la salida. Cuando enfrentamos una situación, un problema, trabajo, familia, dinero, lo que sea, ¿cuál salida buscamos? Y esa es una pregunta interesante para que nos hagamos, ¿no?
ante el problema de una vez miro a ver cómo me las arreglo y salgo corriendo a solucionarlo? ¿O busco en intimidad cuál es la salida que Dios tiene para mi vida en esta situación? ¿Sí? De aquí, de esto, justamente se desprende un segundo aspecto sumamente importante, y es que Dios está en control y Él tiene un plan con todo lo que te sucede. La repito, Dios está en control y tiene un plan, un propósito con cualquier situación difícil, prueba, tentación que te llega a tu vida. Y quiero que veamos Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Voy a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, para los que tienen la Biblia digital y quieren hacer el cambio. Santiago 1, 2 al 4 de la NTV. ¿Alguien la tiene que la quiera leer? ¿Sigo yo? Bueno. ¿Qué pasa con esas Biblias rápidas? Bueno, Si quieres yo le colaboro, pero la tengo en Reina Valera. es que la NTV tiene unas palabras Bueno, como más... entonces, Por eso yo, entonces yo busco dale, siempre todas las versiones y agarro la versión que más entonces me dale cuadra. camino. Listo. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, miren qué interesante este pasaje. Dios está en control de todo lo que nos pasa. A Dios, ¿qué se le escapa a Dios? ¿Qué se escapa del control de Dios? Absolutamente nada se escapa del control de Dios. Nosotros, que somos sus hijos, ¿cierto? Desde el momento que depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en sus hijos y entonces, como lo cantábamos en la segunda canción, Dios inicia un proceso de moldearnos conforme al carácter de su Hijo. Entonces empieza un proceso de formación en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos agarra como un montón de barro y empieza a darnos la forma, moldear nuestro carácter, a quitarnos las impurezas, a quitarnos pecado de aquí, pecado de allá. Y esto a través de que lo hace Dios, ¿cierto? Y en la canción cantábamos que de gloria en gloria Dios nos transforme, pero es chistoso lo que la canción no dice, ¿cierto? Que la gloria viene después de la prueba. La gloria no es simplemente, guas, de chévere, no. La gloria, el Señor es glorificado a través de la prueba y la dificultad que enfrentamos. ¿Sí? Y mire justamente cómo inicia el versículo, hermanos amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Miren esta invitación. Piensen en algún problema que ustedes tengan, el más difícil que tengan en este momento. Ahora mírenlo con alegría, ¿cierto? A veces uy, no, pero no, como que no, no va lo uno con lo otro, ¿cierto? El problema no lo veo con gozo en mi corazón. Pero mire qué es lo que Dios nos dice, gózate en las dificultades. ¿Por qué? Porque es que es en el fuego de la prueba, es en medio de la dificultad que Dios nos está moldeando. Si no hay pruebas, si no hay dificultades, no crecemos, no maduramos, no somos moldeados conforme a Dios. Y pensemos en otros pasajes que hablan de este mismo tema, ¿cierto? Del hecho que somos probados, y habla de que somos probados por fuego. ¿Qué se prueba en el fuego? Y si pensemos en las joyas, los metales preciosos son los que se meten al fuego. Por ejemplo, el oro se mete al fuego para ser purificado y perfeccionado. Entonces Dios nos está diciendo con ese pasaje, oye, tú eres una joya preciosa en mis manos, pero tú estás sucio, tú tienes aún vacíos en tu corazón, tú estás aún apegado a malos hábitos, tú aún tienes malos pensamientos de tu vieja manera de vivir. Y esas cosas te afectan hoy en día, te llenan de mugre.
Hoy en día estás expuesto a tentaciones, se han presentado dificultades a tu vida y yo quiero mostrarte que yo soy todopoderoso, que yo soy soberano en tu vida y quiero moldearte a la imagen de mi Hijo. Y eso lo hace cuando estamos ahí en el fuego de la prueba. Por eso, entonces ahora empecemos a ver la dificultad de una manera diferente. ¿En qué área es tu prueba? En el área que tú estás teniendo ahorita problemas, Dios te está diciendo, oye, yo tengo una lupa en tu vida sobre esta área en este momento. Es en problemas con tu esposa, Dios te está diciendo, yo quiero trabajar en ti para que tú seas el esposo que ella necesita. ¿Sí? Si es en la parte financiera, yo quiero trabajar en ti para que tú confíes en mí, obedezcas todos los principios financieros que yo te doy y entonces bendecir tu vida. O sea, Dios en cada área donde estamos en dificultad, en tentación, en prueba, Dios está diciendo, yo quiero trabajar esa área en tu vida. Quiero perfeccionarte, quiero limpiarte. Y es que mire lo que leíamos, ¿cierto? ¿Por qué nos debemos alegrar? Porque cuando estamos en el problema, crecemos, maduramos, crece nuestra fe. Aprendemos a ser entonces constantes, mantenernos firmes delante del Señor. Y mira lo que dice, siempre que se pone a prueba la fe, Dios, desde el momento en que nosotros le decimos a Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador y rendimos nuestra vida y lo hacemos nuestro Rey, ¿cierto? Póngale cuidado a la declaración, porque esta es la declaración por la cual nosotros somos salvos, porque Jesucristo sea nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Entonces Dios dice, ok, yo soy tu Señor, sí, haz esto, deja de hacer esto otro. Y Dios empieza a ponernos pruebas y viene una situación por aquí, otra por allá. Porque Dios está determinando si yo me conduzco en todas las áreas de mi vida conforme a su voluntad, que lo cantábamos en la primera canción, ¿cierto? Hágase tu voluntad en mi vida. Eh, Vivir conforme a la voluntad de Dios o yo sigo haciendo las cosas a como me da la gana. Entonces las pruebas revelan nuestra verdadera condición. ¿Quién es el Señor en tu vida? Tú te das cuenta quién es el Señor en tu vida porque tú resuelves los problemas de dos maneras. O tú haces lo que a ti te parece, o tú vas a buscar en Dios qué es lo que Él dice que debes hacer en esa área de tu vida. Y eso te muestra. Y tu fe es probada. Entonces, por favor, mira que aquí es algo supremamente importante y es buscar a Dios en todo momento. Hombres de verdad, ¿cierto? Es el nombre del ministerio. Un hombre de verdad es aquel que está de rodillas delante de Dios, clamando ante el Señor, buscando su rostro y viviendo en obediencia a todo lo que el Señor nos dice. Y entonces nuestra fe es puesta a prueba. Y ya lo sabemos, ¿no? ¿Tú a quién obedeces? ¿A Dios o haces lo que te parece? ¿Qué, qué haces con tu dinero? Es más, ¿lo consideras tu dinero o sabes que es el dinero de Dios que puso en tus manos para que lo administres? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cada cuánto buscas a Dios? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Tratas a tu esposa como vaso más frágil? ¿La honras? ¿La amas como Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial? Sí, todo eso son pruebas. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice, cuando somos constantes entonces en el Señor, tenemos una oportunidad para desarrollarnos. Y cuando crecemos, dice allí, seremos perfectos y completos sin que nos falte nada. Lo que Dios quiere en nosotros es perfeccionarnos. Que llenar los vacíos, que estemos completos, que no nos falte nada. Hay muchos vacíos aún en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Dios dice, yo quiero llenarlos y necesito trabajar en ellos a través de las pruebas y las dificultades. Entonces, Dios tiene un plan con cada dificultad que atraviesas. Si te mantienes en intimidad con Dios, vas a crecer, vas a madurar, Dios te va a perfeccionar, te va a completar. Pero también sucede algo y es que si tú no buscas de Dios, ¿qué va a pasar? El problema y la dificultad simplemente fueron eso, un problema, una dificultad que te generó sufrimiento, dolor y ya, no creciste ni aprendiste absolutamente nada. Mira lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Es en este sentido, cuando el amar a Dios es obedecerlo, ¿cierto? Juan 14:21 nos dice eso. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, todas las cosas, cuando yo estoy en obediencia, cuando yo estoy en intimidad con Dios, cualquier situación, por difícil que parezca, por terrible que nos parezca, por dolorosa que sea para nosotros, Dios la quiere usar para limpiarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos, para hacernos a la imagen de Jesucristo. Entonces, Dios siempre está en control y tiene un problema, tiene un plan con cada problema que enfrentas. ¿Vas a dejarte caer en sus manos y que Él te moldee? ¿O vas a seguir haciendo las cosas a tu manera? Y yo aquí les quiero recordar el caso de Job. Job, ¿se acuerdan de Job? Era un hombre contemporáneo de Abraham, ¿cierto? Una linda familia, un hombre con muchas riquezas, muchas tierras, cultivos, ganado, camellos, caballos. Y le vino una prueba muy importante a la vida de Job. Y en el primer capítulo de Job solamente, si no lo han leído, los invito a que lo lean. En el primer capítulo de Job vemos cómo se acerca una prueba, una dificultad muy tenaz para la vida de Job. Y nos presenta el libro a Dios diciéndole al enemigo, oiga, deténgase, deténgase. ¿Qué va a hacer con Job? Esto, listo. Me lo limita hasta acá. Y Dios le pone un límite a lo que Satanás le podía hacer a la vida de Job. Y le dice, no toque su salud ni su vida. En el capítulo 1. Y entonces, yo quiero que nos imaginemos y recordemos un poquito y nos pongamos en los zapatos de Job. Está Job en su casa. Imagínense que usted se levantó, hizo su devocional, su desayuno, tuvo su momento con la familia y está ocupado en sus quehaceres diarios. Y de repente llega uno de sus criados corriendo. Le dice, mi señor, imagínese que estábamos con los camellos y con el ganado y con todas las cosas, los caballos y lo que fuera, y llegaron los ladrones de no sé dónde y se robaron todos los camellos, ganado, caballos, se llevaron todo y mataron a todos tus siervos. Solamente yo quedé para venir a darte aviso. Pues imagínense en ese momento el capital financiero y capital humano que pierde Job en ese momento. Ya es un problema muy importante. ¿Cómo así me robaron y ahora yo qué hago? No sé qué. Job dice, bueno, me quedan las ovejas, me quedan los cultivos, tengo otro poco de siervos, pues me vuelvo a levantar con eso. Pero sin embargo sigue el dolor de la pérdida de las familias, de bueno, todo lo que perdió en ese momento. Le llega corriendo el otro siervo y le dice, señor, imagínese que estábamos en los campos y cayeron unos rayos y quemaron todo. Quemaron las ovejas, quemaron los cultivos, mataron a todos los siervos. Solo yo sobreviví para venir a darte aviso. En ese momento, Job se queda ahí sí sin nada, sin capital, sin con qué arrancar, sin mano de trabajo, sin nada. Y bueno, el conflicto de todo lo que está sucediendo, incendios por allá en sus tierras, muertos, la sepultura, bueno, ustedes se imaginan. Está en esas, preocupado, angustiado, frustrado, con todas las cosas que le vienen a la cabeza, y llega otro siervo corriendo. Mi señor, imagínate que estaban todos tus hijos en casa de tu hijo mayor cenando y la casa se vino abajo y se murió con todos tus hijos y los siervos. Solamente yo sobreviví para darte aviso. Pues el dolor, la frustración, la angustia, la impotencia, bueno, no sé qué cuántas más palabras a ustedes se les ocurran para describir lo que pudo haber experimentado Job en este momento de tanto dolor. Pero me encanta la respuesta de Job y quiero leer la versículo 21 y 22 de Job, capítulo 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A mí me encanta la actitud de Job porque mire el tremendo problema, que no fue cualquier cosa. Lo que hace es tirarse al piso de rodillas y hacer una oración de alabanza y exaltación al Señor.
Gloria a ti, Señor. Todas las riquezas que yo tuve hasta el momento, hasta este momento, tú me las diste. Tú me diste grandes bendiciones en familia y en riquezas hasta este momento. Era tuyo, pero tú decidiste llevártelo. Bendito seas. Y dice, para completar, dice que Job entendió que Dios tenía un propósito con todo esto. Dios sabía que había un propósito para su vida. Seguramente no lo entendía, pero él sabía que Dios tenía un plan con esa situación que estaba viviendo. Entonces, qué importante que nosotros tengamos esa misma actitud de Job cuando vengan las situaciones de alabar al Señor y decir, Señor, tú me diste, tú me quitaste, Señor, tú me habías dado salud, tú ahora me estás trayendo esta enfermedad a mi vida, bendito seas. Yo quiero estar atento a tu voz. ¿Qué es lo que quieres formar en mí en este tiempo? Más dependencia de ti, más confianza en tu poder, dejar glorificarte a través de mis sufrimientos porque tú sufriste por mí. Yo quiero ser partícipe de tus mismos sufrimientos. No sé, tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar, a que trates bien a tu esposa, a que seas un buen empleado, a que seas un mejor ciudadano, a que respetes a tus autoridades gubernamentales y en todo sentido. No sé qué sea, pero Dios tiene un plan para tu vida con cada situación. Y cada situación difícil, cada problema y cada obstáculo, debemos empezar a mirarlo con la medida que es. Entramos al gimnasio para fortalecernos en el Señor, para crecer en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere con tu vida, con cada situación difícil que estás afrontando. Y entonces cuando entendemos esto, ¿cierto? Que tenemos claro de que Dios limita, ¿cierto? Dios mide las dificultades, problemas, tentaciones y nos dice, tú puedes soportarla. Que es que esta tentación es muy grande, que es que es muy fuerte, que es muy difícil. Si está presentándose en tu vida, tú puedes superarla. Tú tienes el Espíritu Santo de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Y entendiendo que Dios está en control y tiene un plan para nuestras vidas, ahora solo nos queda algo por hacer. ¿Qué nos queda por hacer? Solamente nos queda actuar, pelear la batalla paso a paso. Y cuando digo paso a paso, es porque a veces como que nos quedamos quietos o damos 2 pasos y no vemos que haya pasado nada y entonces dejamos de actuar para resolver la situación. Entonces esto lo que quiere decir es que aunque sea difícil para ti ver la salida, aunque no veas la luz al final del túnel en el momento de dificultad, si empiezas a dar un paso y otro paso y otro paso y no te cansas y no paras, y cuando hablo de pasos, son pasos de fe en obediencia a la salida que Dios te está dando, ¿cierto? Entonces, aunque esos pasos parezcan insignificantes o aunque sean duros o dolorosos para ti en algún momento, cada paso te va acercando más y más a la salida. Cada paso te va conformando a la imagen de Jesucristo. Con cada paso de obediencia que das, Dios se va glorificando en ti. Entonces ahí sí, de gloria en gloria, es que vamos siendo conformados a la imagen de Dios. Y entonces esos pasos te van llevando hasta que no solamente ves la luz al final del túnel, sino que sales de la situación victorioso. Esta pelea la enfrentamos y tenemos que pelear estas batallas, tentación, problemas, dificultades, de lo que sea, en dos frentes. Y esto es muy importante, en los 2 frentes lo tenemos que pelear de manera simultánea. El primer frente es con nuestras fuerzas físicas, haciendo lo que está a nuestro alcance. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué pasos yo tengo que dar? Y el segundo aspecto, en oración. Porque dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios, poderosas para la destrucción de fortalezas. Y entonces yo quiero que vayamos a un pasaje muy chévere del Antiguo Testamento que nos ilustra esto y nos permite entenderlo con mucha mayor riqueza. Vamos a Éxodo 17,
versículo 8 al 13. Ahora sí, don Jairo, le agradezco si me lo lee ahí con la Reina Valera. Ya lo busco. Éxodo 17, Del 8 al 13. del 8 al 13, dice, conflicto con los amalecitas. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Gracias. Qué chévere este pasaje porque nos ilustra lo que estamos hablando, ¿no? Dice el versículo 9, Moisés que le dijo a Josué, escógenos varones y sale a pelear contra Amalec. Aquí nos está ilustrando, ¿cierto? Venía una batalla, venía un enfrentamiento, había un enemigo poderoso que venía contra ellos a la batalla. Y Moisés le dice a Josué, reúna al ejército, escoja a los varones, prepárelos y enfréntese en la batalla, cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Con espada, con lanza, con puño, con lo que fuera la pelea en ese entonces, ¿cierto? Vayan y hagan lo que hay que hacer, enfrenten al ejército cuerpo a cuerpo. Ese es el aspecto que hablábamos de nosotros tenemos que hacer lo que humanamente está en nuestras manos. Aquí es donde tenemos que tomar acción de cambiar nuestras actitudes. Entonces, si es un conflicto en la casa, escuchar y saber que Dios quiere trabajar mi vida. ¿Qué es lo que me está reprochando mi esposa? Que yo no hago tal cosa, que yo no la trato de tal manera. Ah, bueno, Dios quiere formar esa parte en mi vida. Ah, que no es un problema muy grande, no, pero es una dificultad, es una piedrita que está ahí, es un obstáculo en tu vida. Es una prueba, es una tentación que está allí sentada. Y pongo esto como ejemplo porque puede ser algo pequeño, que no es que estás en problemas con tu esposa ni nada, pero te genera ahí un algo. Este es el momento de cambiar las actitudes, de renovar entonces la manera de pensar. Es el momento de cambiar los hábitos también. Es momento de, ¿qué me está diciendo Dios que haga? E ir y hacerlo. Que vaya y le pida perdón a alguien. Entonces voy y le pido perdón a alguien. ¿Sí? Que me dice, deje de hacer tal cosa. Entonces dejo de hacer lo que Dios me está diciendo que deje de hacer. No es el momento de quedarme quieto. Nos damos cuenta que Josué, lo leímos, ¿no? Josué armó el ejército y se fue a la batalla. Nosotros necesitamos ir, actuar efectivamente, conforme en lo que Dios nos dice que debemos hacer. Pero miremos lo que simultáneamente estaba sucediendo. ¿Qué le dice Moisés a Josué? Listo, ustedes váyanse a pelear allá cuerpo a cuerpo, que yo me voy a lo más alto de la montaña a elevar mis brazos con la vara y Dios nos va a dar la victoria. Se fue a lo más alto de la montaña, el lugar más cercano a Dios, y elevó sus manos. Este es el otro aspecto que hablábamos, y es al tiempo que empiezas a actuar en tus fuerzas, dando esos pasos de obediencia a Dios, debes doblar tus rodillas en oración, acercarte a Dios, tener intimidad con Él, levantar tus brazos como hizo Job y adorar a Dios, clamar a Dios por ayuda, por dirección en cualquier clase de problema, de dificultad que estés enfrentando. Mira lo que dice, cuando Moisés tenía las manos arriba, cuando Moisés estaba allí en intensidad, en oración, ¿qué pasaba? Dice que el ejército de Israel empezaba a derrotar a los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba, ¿cierto? Cuando, ay, me cansé de oración, no veo que pase nada, no tengo tiempo para estar en intimidad con Dios, que es que me llegó la visita, que es que no sé qué.
Cuando Moisés se cansaba, Amalek, el enemigo, empezaba a ganar terreno y a vencer al ejército de Israel. Tal cual sucede en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser moldeados por Dios a través de todas estas circunstancias, como lo hemos estado viendo, necesitamos luchar en los dos frentes. Acción en obediencia a Dios y oración. Cuando dejamos de orar y estar en intimidad con Dios, el enemigo inmediatamente empieza a ganar terreno en nuestras vidas. No podemos bajar la guardia en nuestra intimidad con Dios. La batalla la peleamos por igual, haciendo lo que nos corresponde y en oración, en mis fuerzas y en el poder de Dios. Ahora bien, hay otro aspecto aquí bien importante y es, si te cansas, si ves que no puedes más, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer el ejemplo, seguir el ejemplo que nos da Dios con Moisés y Josué. Y es, no pelees solo. Dios no nos manda a enfrentar la batalla solos. Miremos, recordemos, ¿qué hizo Josué? ¿Qué es lo que le dice Moisés a Josué? Vaya y enfrente a los amalecitas. No, le dice, vaya y escoja a los varones. Ármese un equipo de guerreros que le cubran las espaldas, que marchen con usted al campo de batalla a enfrentar al enemigo. Y eso fue exactamente lo que hizo Josué. Él no peleó solo. Él se fue a marchar con un grupo de varones valientes, esforzados, que lo respaldaban en la guerra. Y juntos se enfrentaron al enemigo. Y Moisés tampoco se fue a orar solo. Dice la palabra que Moisés subió al monte con Aarón y con Hur. Y mire tan espectacular lo que sucedía cuando Moisés se cansaba. Aarón y Hur, ¿qué dice? Que agarraron una piedra, sentaron a Moisés y cada uno le agarraba un brazo y lo ayudaba. Mire que no hicieron el trabajo por él. No hicieron el trabajo que le tocaba hacer a Moisés, pero lo respaldaron, lo cuidaron, le cubrieron las espaldas y lo respaldaban sosteniéndole los brazos. Lo respaldaban en oración. Dios no nos manda a pelear solos. Dios por eso nos metió en una iglesia, en un cuerpo. Y puso varones, como veo acá, esforzados y valientes, para que nos respaldemos los unos con los otros. Entonces, si Dios te puso en una iglesia, varón, no te quedes más callado de tus situaciones, de tus dificultades. Escoge varones maduros y diles, ayúdame a orar por esto. Quiero que tú me acompañes, quiero que yo te pueda llamar en algún momento de dificultad y tú me des una luz. Háblese con su respectivo líder. No peleen solo la batalla. Entonces, ya para terminar, recordemos, Dios nos dice entonces, tus problemas en realidad no son tan grandes. Hay otras personas pasando por lo mismo y problemas aún mayores, y hay muchos que ya superaron estos mismos problemas. Así que tú también puedes hacerlo. Nos dice que Dios mide y limita los problemas, dificultades, tentaciones que enfrentamos en la vida. Y no deja que enfrentemos ninguna situación superior a nuestras fuerzas. Y que juntamente cuando viene esa prueba, Dios mismo nos da la salida, la fortaleza. Así que nos dice, búscame, mantente en la intimidad para que sepas qué es lo que yo quiero contigo. Nos dice, nos enseña Dios que Él está en control de todo lo que nos pasa y tiene un plan, tiene un propósito para bendecirnos con cada situación. Así que nosotros nos invita a que nos alegremos por las dificultades, por las pruebas, porque Dios quiere moldearnos, porque quiere llenarnos, quiere completarnos, que seamos perfectos sin que nos falte absolutamente nada. Dios quiere sanarte, consolarte, completarte. Entonces, ¿cómo debemos mirar las dificultades, las tentaciones, las pruebas? Como oportunidades de crecimiento y enfrentarlas con gozo, aprovecharlas para crecer, para madurar. ¿Y qué somos llamados a hacer? A dar pasos de acción para solucionar la situación. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos, dando un paso a la vez, sin cansarnos, en obediencia a la voluntad de Dios en esa situación. ¿Cierto? Hay una frase que resume esto. Bueno, y orar incansablemente
en intimidad, fortalecernos en Dios. Hay una frase que dice, actúa como si todo dependiera solamente de ti, pero ora como si todo dependiera solamente de Dios, ¿cierto? Somos llamados a orar intensamente y a actuar esforzada y valientemente. Y Dios también nos dice entonces, oye, no pelees solo. Puse hermanos a tu lado para que luchen junto a ti, que te respalden. Ahí en ese pasaje de Éxodo termina Moisés en el versículo 15. Después de la batalla, dice el versículo 15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Después de que Dios le dio la victoria en la batalla contra los amalecitas. Jehová Nisi quiere decir literalmente, Dios conduce a su pueblo a la victoria sobre sus enemigos. Lo que está diciendo es que Dios te va a dar la victoria en cualquier situación difícil que tú estés enfrentando. Solamente búscalo, solamente confía en Él y bueno, solamente pon en práctica todo lo que nos habló esta noche.